Muy buenas tardes. Muchas gracias por asistir a esta conferencia. Hoy vamos a tratar acerca de los fundamentos de la administración documental. Cuando hablamos de administración documental, hablamos de la adecuada administración de una empresa, en donde es determinante básicamente para el desarrollo y organización de su documentación. La gestión documental facilita que la información se comparta y se aproveche de forma más eficiente y como un recurso colectivo. Las oportunidades actuales de la gestión documental se puede clasificar de la siguiente manera: gestión y control efectivo, sencillez, rapidez y ahorro, el uso racional de los recursos y la productividad y valor añadido. Básicamente, la administración documental tiene una base en la organización documental. Nosotros tenemos tres tipos, en este caso, de archivos que manejamos normalmente durante la etapa del documento como tal. Una de ellas es el archivo de gestión o archivo de oficina. Este es un archivo en donde se reúne la documentación en trámite que está buscando alguna solución a algún asunto iniciado y que es sometida a continua utilización y consulta administrativa por las mismas oficinas u otras que soliciten. Tenemos el archivo central, que es la unidad administrativa donde se agrupan documentos transferidos, trasladados por los distintos archivos de gestión de la entidad, una vez finalizados su trámite, que sigue siendo vigente, y objetos de consulta por las propias oficinas y los particulares en general. Y el archivo histórico, que es aquel que se transfiere desde el archivo central los documentos de archivo de conservación permanente. En este caso, nosotros tenemos el archivo de oficina o el archivo de gestión, el archivo central y el archivo histórico, en donde normalmente el archivo de oficina o archivo de gestión tiene validez de 1 a 2 años. ¿Sí? El archivo central, en cambio, tiene alrededor de 3 a 10 años que puede estar almacenado, y el archivo histórico no tiene un tiempo fijo de administración o de guardado en este caso. Básicamente son el archivo de oficina y el archivo central ocupan casi el 99% de documentación y el 1% el archivo histórico. ¿Cuál es el enfoque del proyecto? Que es lo que nosotros debemos tomar en cuenta. El enfoque del proyecto es la situación actual o cuál es la problemática que normalmente se desarrolla dentro de una empresa. Esta situación o esta problemática es en donde nosotros nos damos cuenta que tenemos muchos documentos, los cuales no sabemos ni en qué estado están, ni cómo están organizados. Entonces, tenemos ciertos inconvenientes al momento de realizar una búsqueda o al momento de necesitar algún documento físico de importancia para la empresa. Y tenemos al final cuál sería la situación esperada. En medio de esto, nosotros podríamos ver que existe la gestión archivística, la digitalización y archivo electrónico y la gestión documental. Cuando nos referimos a gestión archivística, es la primera fase en donde nosotros iniciamos un proceso documental, ¿sí? Y aquí es muy importante saber o hacernos dos preguntas muy importantes dentro de la administración documental, que es: ¿cuánto mide el archivo documental? Y la siguiente es: ¿por qué es necesario conocer el archivo, el volumen documental? ¿Sí? Entonces, ahí nosotros vamos a ver que cuáles serían las respuestas más lógicas, que sería para disponer de un inventario detallado de los documentos de archivo, para saber qué tenemos en la documentación, para dimensionar espacio de almacenamiento, para prever crecimiento del espacio,
para planificar transferencias documentales o como preparación de un proceso de digitalización, para dimensionar el espacio de almacenamiento digital, ¿sí? Entonces, básicamente, nosotros lo que estamos haciendo es disponiendo de cierta manera algunos de los parámetros con los cuales vamos a iniciar este proceso documental, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos para esto ciertas herramientas, las cuales nos pueden ser útiles para conocer o saber el inventario documental, en donde existen cuadros de clasificación documentales, podemos tener también guía de archivos, inventario documental o tabla de plazos de conservación. Tenemos que tomar en cuenta que dentro de la administración documental existe lo que se llama fondo documental, que vendría a ser básicamente el archivo que vamos a digitalizar, ¿sí? Y este fondo, cuando nosotros vamos a realizar inventarios documentales, vamos a ver que pueden haber clasificaciones entre lo que es una sección, una subsección, entre series y subseries, documentos y expedientes. Entonces, más o menos en la parte o en la gestión archivística, nosotros tenemos esta clasificación donde nos va a permitir tener un control mucho más exhaustivo de todos los documentos que posee la empresa. El inventario documental, en este caso, sería un instrumento de recuperación de información que nos va a describir de manera exacta y precisa las series o asuntos de este fondo documental o de archivo que vamos a gestionar, ¿sí? Normalmente son documentos que se los va llenando de acuerdo al tipo de documento, como decíamos, al uso que se le vaya a dar, a qué tipo de serie pertenece y algunas otras consideraciones más. Adicional a esto, nosotros debemos considerar también las unidades de medida, mobiliario y soportes, ¿sí? En este caso vendría a ser como la unidad de medida, como el peso, como eh, la distancia. Entonces, la unidad de producción documental es una hoja de papel tipo folio y debemos saber también los tamaños que son básicamente estándares dentro del uso que se le da todos los días a los documentos, que son como el muy utilizado A4, luego tendremos el A3, que sería un tamaño doble a las hojas normales, a las 4 que utilizamos, y así sucesivamente hasta nosotros llegar a diferentes tipos de papel de acuerdo al uso que se le dé al tipo de documentos y lo que nosotros estemos necesitando en ese momento. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Nosotros tenemos inventario de hojas o lo que se denomina también la foliación, que es cuando ya el expediente se va a cerrar, cuando se concluya un trámite o asunto y se procederá a un expurgo y foliación. Una vez efectuado este expurgo y retiro de los elementos perjudiciales, grapas o cualquier otro elemento, se procede a foliar cada una de las hojas, ¿sí? Útiles que van a conformar este expediente de acuerdo al orden de los documentos del archivo, que es muy importante también saber. Las hojas se foliarán en la esquina superior derecha del anverso, ¿no? Cuando por necesidad de la unidad administrativa, por ejemplo, y basada en la tipología documental se requiera, se puede llevar a cabo la foliación conforme ingresen los documentos. Esto ya va a depender mucho de cómo se vaya a administrar los mismos. Básicamente es esa parte de ahí. Ahora, nosotros tenemos que ver cuál es el flujo de agrupación documental, en donde también podemos ver nosotros el tamaño. Por ejemplo, en las hojas vienen con grapas, vienen con clips. Las hojas estarán dentro de expedientes, carpetas, folders, biblioratos o archivadores. Y estos pueden estar también en cajas para lo que es la parte de transferencia o la parte de conservación, ¿sí? Y como hablábamos hace un momento, de acuerdo al tipo de archivos que nosotros manejamos, tenemos los que nos durarán de 1 a 2 años, como el archivo de oficina, de 3 a 10 años del archivo central y el archivo histórico, que ese no tiene un tiempo de conservación.
Normalmente estos también tenemos que tomar en cuenta lo que son las cajas normalizadas, ¿sí? Hay cajas las cajas 02, hay las cajas 03, hay las cajas T15, por ejemplo, en donde tienen cierto ancho, alto y profundidad y que nos va a ayudar también para saber, como veíamos antes, una dimensión o para tener un dimensionamiento del espacio donde vamos a almacenar este tipo de documentos, ¿sí? Y adicional a eso, nosotros de acuerdo a esas medidas también vamos a ver que tenemos cierto tipo de mobiliarios como son los archivadores, el típico archivo de gestión, el que se tiene normalmente en las oficinas, el archivador rodante, que es uno de los que más, en este caso, carpetas, folios, biblioratos contiene, o cajas también normalizadas, o vendría a ser el archivo central, y estanterías que también, si ustedes se dan cuenta, van a estar archivos centrales o archivos intermedios, prácticamente. Entonces, esta gestión archivística, ¿no es cierto? O la archivometría nos va a brindar métodos y técnicas de medición de nuestra documentación, ¿sí? Esta debe ser aplicada al ámbito físico como digital y prácticamente la archivometría de archivos físicos nos permiten estimar el volumen documental. La archivología digital emplea también herramientas que nos brindan datos exactos y obviamente no se puede iniciar un proceso de digitalización sin saber con exactitud el volumen documental del fondo a ser digitalizado, ¿sí? Entonces, eso vendría a ser la primera parte de gestión archivística, ¿ok? Entonces, luego ya tenemos la siguiente fase, que en este caso viene a ser la digitalización o el manejo del archivo electrónico, ¿sí? El manejo del archivo electrónico y la digitalización, en donde vamos a nosotros a cumplir ciertas fases dentro de la digitalización, una vez que todos los documentos fueron organizados, fueron fueron medidos, ¿sí? Entonces nosotros ya vamos a ir a la parte de las fases de la digitalización, en donde normalmente nosotros vamos a ver en primera instancia el análisis del negocio. El análisis del negocio en este caso es muy importante porque nos van a permitir a nosotros saber el para qué vamos a digitalizar, qué vamos a digitalizar, con qué vamos a digitalizar. Estamos hablando de hardware, software y con quién vamos a digitalizar. Esto vendría a ser un tema básicamente de servicio de digitalización y que va a contar obviamente con escáneres o va a contar con cierto tipo eh, de servicio en donde vamos a poder dar una digitalización bastante coherente y bastante ordenada y organizada, ¿sí? Entonces, esa sería la primera parte, saber para qué vamos a digitalizar o qué vamos a digitalizar. Ok, entonces luego tenemos ya lo que es el alcance y la autorización, en donde vamos a definir también qué es lo que vamos a digitalizar de acuerdo a una estructura de documentos, ¿no es cierto? Y obviamente habrá gente puede ser un comité o puede ser gente que está dentro de la colaboración de la documentación para saber cuáles son los documentos o priorizar cuáles son los documentos que vamos a digitalizar o a escanear en este caso. Entonces, es muy importante esto porque así vamos a saber por dónde inicia un proceso de digitalización. Luego ya tenemos la parte de preparación de los documentos originales y esto ya viene un poco de la mano con lo que estábamos viendo en la parte de archivometría o el manejo archivístico de la documentación, porque ya vamos a saber, de acuerdo a la preparación que se haya realizado con la documentación, la parte de inventario, volumen y estado, que es lo que nos va a permitir a nosotros ya comenzar a preparar los documentos para la posterior captura de las imágenes, que en este caso vendría a ser como un cuarto punto dentro de la digitalización o dentro de la fase de la digitalización. Nosotros como empresa tenemos varios modelos de equipos en donde para esta primera fase nosotros sí contamos con escáneres de velocidad, escáneres para digitalización
Y dentro del servicio, pues nosotros también podemos dar el personal que va a realizar toda la preparación de los documentos originales, va a realizar la captura de imágenes y posterior a esto, obviamente, trabajaríamos con la parte de indexación, OCR y metadatos de acuerdo a la estructuración de la forma de trabajar, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos escáneres, hay la parte de especificaciones técnicas, obviamente de acuerdo al tiempo, porque también es importante saber qué tiempo es el que se va a demorar en realizar una digitalización. Y adicional a eso, las condiciones para hacer luego un reescaneo en el caso de documentación eh, um, que no tenga las especificaciones básicas de estar completo, por ejemplo. Entonces, en cierto caso, o que no haya salido bien en la digitalización. Entonces, ahí nosotros tendríamos que ver cómo hacemos una recaptura de imágenes para que toda esta información que es digitalizada, por obvias razones, venga a estar de forma correcta. Ya a partir de esto, nosotros tenemos escáneres especializados en donde vamos a tener escáneres de libros, por ejemplo, escáneres de libros, se trabaja también con cámaras fotográficas, se trabaja también con escáneres de formato amplio o también con escáneres de cierto tipo de rollos, por ejemplo, fílmicos, dependiendo de lo que se necesite, ¿sí? Entonces, ahí nosotros ya tendríamos escáneres especializados en donde nosotros vamos también a dar esa parte de servicio y vamos a poder manejar la documentación de forma correcta. Ya como quinta fase en este caso, vamos a tener la indexación y metadatos, en donde obviamente vamos a hacer OCR, si es de ser el caso necesario, que normalmente se lo viene a hacer el OCR o también ingresar cuando se trabaja con algún gestor documental de manera directa, ¿sí? Entonces, ahí nosotros vamos a proceder, por eso, si ustedes se dan cuenta, la parte de indexación, el OCR o metadatos, está con amarillo, ¿sí? Ustedes van a ver que está con amarillo y es porque esto puede estar dentro de la fase de digitalización o puede estar fuera de la fase de digitalización cuando nosotros entramos ya a lo que es la gestión documental como tal, ¿sí? Luego ya vamos a ver que tenemos cuál es el aseguramiento de la calidad y es que toda nuestra información que es digitalizada tenga una condición limpia o una condición, se puede decir, filtrada, en donde se puede hacer control automático, se puede hacer un control manual. ¿Sí? En la parte de control automático, al momento de digitalizar, podríamos utilizar de parte del escáner, por ejemplo, la eliminación de blancos, pues puede hacer alineaciones o puede hacer contrastes. Aquí ya la persona que va a digitalizar o que está digitalizando normalmente va a jugar con ciertas características del escáner para que pueda mejorar la digitalización o el escaneo del documento, dejándolo de la mejor manera para luego poder ser gestionado posteriormente con la aplicación. Y también, de cierto caso, el control manual con documentos que ya necesitan ser restaurados o que necesitan alguna edición en específico. Y aquí esto es importante también porque no todos los documentos los vamos a poder arreglar si es que estos ya tienen daños estructurales dentro del papel o de sus bordes, ya es un poco más complicado, ¿sí? Luego tenemos ya el almacenamiento de imágenes y en esta parte nosotros tenemos que darnos cuenta que pueden existir algunos puntos que pueden ser almacenamientos en discos duros, se puede almacenar en la nube, se podría almacenar también en unidades magnéticas o se pueden difundir, en este caso, envío a correo electrónico. Existen varios puntos con los que se pueden, en este caso, trabajar ya los documentos, almacenarlos, el almacenamiento ya de imágenes, luego de hacer la revisión de calidad. Y a lo posterior a esto tenemos que ver los requisitos también ya de la gestión documental y por eso está con otro color, el control de calidad y las consideraciones técnicas que normalmente van a estar de la mano con
ya con la estructura o con lo que se necesita dentro de un gestor, ¿sí? Aquí vamos a ver la parte de lo que es directorios, usuarios, permisos, que es muy importante, ¿sí? Y obviamente las consideraciones técnicas, que eso normalmente se lo revisa al inicio de la fase de digitalización porque debemos mantener estándares en donde nosotros vamos a configurar el escáner para poder mantener cierta igualdad entre las características de digitalización de los documentos. ¿A qué me refiero con esto? Nos referimos, por ejemplo, al tamaño, a la resolución, a cierto tipo si es que se va a trabajar en blanco y negro, se va a trabajar en escala de grises o en color. Esto ya va a depender mucho de cómo estén los documentos y cómo el cliente, en este caso ustedes, van a requerir ese tipo de digitalización. Entonces, ahí nosotros vamos a ver también la parte de control de calidad, que también irá de la mano a lo que es la preparación de los documentos, ya al escaneo, cómo fue la indexación y cómo fue el almacenamiento. Este ya viene a ser un control de calidad casi al fin de las fases de digitalización, como hemos estado viendo, ¿no? Y habíamos hablado de las consideraciones técnicas, por lo tanto, el control de calidad estará dentro de estas consideraciones también una vez que los documentos sean digitalizados. Antes de topar el tema de la gestión documental como tal, nos vamos a dar cuenta también que nosotros debemos ya mantener toda una organización dentro de nuestros documentos para nosotros poder luego subirlos a nuestro gestor documental. Entonces, ya tomando en cuenta que los documentos fueron digitalizados, están con las características obviamente que hemos mencionado, el documento ya está listo para ser procesado o para ser subido al gestor documental, ¿sí? Que como cualquier gestor documental, el objetivo va a ser ayudar a las empresas para que se acelere el acceso a la información, mejorando eficiencia, efectividad operativa, reduciendo costos y logrando como objetivo final la excelencia operacional, ¿sí? Estos son entre los beneficios de implementar sistemas de gestión documental. Vamos a tener, por ejemplo, el orden. Vamos a ver que la existencia de un repositorio centralizado nos va a dar facilidades de obtener esos documentos de forma inmediata, ¿sí? Vamos a tener eficiencia en donde la reducción de tiempos de trabajo, control de flujos de documentos y vamos a tener optimización de procesos, ¿sí? La seguridad, en este caso lograda mediante el establecimiento de niveles de seguridad y acceso a los documentos. Esto nos va a dar siempre la parte de usuarios. Vamos a ver ya un poco la aplicación y nos vamos a dar cuenta que ahí sí vamos a poder auditar accesos, modificaciones, usuarios, acceso a carpetas, acceso a archivadores, ¿sí? Luego tenemos la parte de consistencia y fiabilidad, que es la obtención de información mediante el reconocimiento de caracteres en los documentos digitales, en donde nos va a permitir eliminar los errores, ¿no? Por transcripción, vamos a ver también control de versiones de los documentos, identificar con facilidad la información, evitando la sobreescritura, por ejemplo, entre algunos otros. El ahorro de tiempo y el ahorro en el almacenamiento y espacios de oficina, así como ahorro de consumibles. Prácticamente nosotros lo que hacemos con una gestión documental es ahorrar costos, ¿no? Costos de impresión, costos de suministros, hojas, toner, y mejoramos nuestros procesos, que esto va de la mano también con la organización de nuestros documentos, el archivo físico, del archivo digital. Eh, Esto es lo que nos da a nosotros la posibilidad de mantener este orden, eficiencia, seguridad, ahorro de tiempo y, por supuesto, el ahorro en almacenamiento y espacio de oficina y el ahorro en consumibles, que es lo que estábamos viendo hace un momento. Entonces, prácticamente viene a ser esto las tres partes de la administración documental,
que si nos lo volvemos atrás, tenemos la parte del archivo, ¿sí? El manejo de archivo o la archivometría, la parte de digitalización o manejo ya de los documentos digitales, ¿sí? Y la parte de la gestión documental, que es cuando nosotros ya obtenemos la parte operativa en la búsqueda y manejo de documentos dentro de un repositorio central. Esto sería en sí cuáles serían los fundamentos de la administración documental, en donde, por supuesto, nosotros lo que estamos acá pretendiendo es que ustedes tengan una visión un poco más amplia acerca de cómo iniciar un proceso documental. Realmente es importante que nosotros sepamos qué es lo que queremos digitalizar y que sepamos cuánto material documental tenemos dentro de nuestras oficinas, ya que de esto va a depender mucho también el poder realizar un cálculo objetivo y preciso de qué es lo que se debe realizar. Nosotros tenemos dentro de los servicios de DataPro, tenemos lo que es la parte de archivo, hacer levantamientos de información, y cuando se necesita hacer trabajos de archivo un poco más detallados, nosotros tenemos también la posibilidad de trabajamos con ciertas empresas que manejan esta parte de archivología, ¿sí? La parte de archivología. En lo que se refiere a la digitalización de documentos, contamos con equipos, en este caso hardware, escáneres y el personal que obviamente ingresaría a realizar el trabajo de acuerdo a las consideraciones que se mantengan con ustedes, nuestros clientes, que es muy importante en este caso. Y en la parte de la gestión documental, que es en donde nosotros vamos a topar en unos momentos, cuál es la aplicación que nosotros tenemos dentro de los gestores para poder manejar este archivo de una forma centralizada y organizada para nuestros documentos, ¿sí? Bueno, ahora nosotros vamos a ver simplemente un poco de la aplicación. En este caso, DataPro maneja la aplicación Dogmi DMS, ¿sí? Dogmi DMS es una herramienta, es un gestor documental con el cual nosotros vamos a trabajar la documentación, ¿sí? Nosotros, como ustedes pueden ver, tenemos una pantalla. Esta aplicación es totalmente web y nosotros vamos a poder manejar todos nuestros documentos de forma rápida y fácil, ¿sí? Aquí nosotros tenemos la posibilidad de ingresar, hemos ingresado a la plataforma, podemos cambiar, tenemos alrededor de 15 idiomas a los que se puede cambiar la aplicación, y la aplicación funciona como un repositorio de Windows, ¿sí? Como ustedes van a ver aquí, nosotros tenemos un repositorio, ¿sí? Un repositorio que se llama gabinete o archivador. Dentro de Dogmi nosotros podemos crear n cantidad de gabinetes o archivadores, y cada gabinete o archivador, como lo podemos ver aquí, en este caso alquiler, por ejemplo, podemos tener n cantidad de carpetas creadas, ¿sí? Y n cantidad de documentos ingresados. Nosotros desde aquí vamos a poder administrar nuestros documentos y realizar indexaciones, por ejemplo, la descarga del documento, la eliminación del documento, dependiendo de los permisos que se tengan. Básicamente, un archivador va a contener n carpetas, n subcarpetas y toda la documentación que pertenezca a este archivador, que puede ser obviamente, se puede decir, puesto sea por área, sea por organización, por empresa, a lo mejor por tipo de documento. Eso ya dependería más de la evaluación que se realice con respecto a los documentos. Prácticamente aquí nosotros vamos a guardar toda la información. ¿Qué tenemos aquí? Si ustedes se fijan, nosotros podemos ingresar a un documento. Por ejemplo, este es un contrato de arrendamiento. Nosotros ingresamos a ese contrato de arrendamiento y ustedes van a ver, tenemos una barra, ¿sí? Una barra. Dogmi maneja barras de utilitarios.
en donde, adicional a ver en la parte izquierda todas las hojas que se componen el documento, en la parte central vamos a poder mirar el documento en la hoja que nos concentremos, y en el lado derecho están nuestros campos de indexación que los vamos a ver posteriormente en la parte administrativa. Cada documento tiene los campos de indexación que fueron creados. También tiene información acerca del documento, que es algo muy importante dentro de la gestión documental, porque nosotros sabemos cuál es el tamaño de ese documento, cuántas páginas contiene el documento, cuándo fue creado, cuándo fue modificado, cuándo se accedió, ¿sí? Tenemos la ubicación del documento y podemos mirar o copiar el enlace del archivo o las restricciones. Adicional a esto, para seguir en orden, tenemos la parte de notas, en donde podemos registrar cierto tipo de notas para que el documento contenga la información. En este caso, puede ser de dónde está ubicado el documento o, en su defecto, qué consideraciones adicionales podría tener ese documento. ¿Sí? También nosotros vamos a ver en la barra superior que tenemos varias opciones, como el de actualizar el documento. Podemos imprimir el documento o descargarlo, podemos eliminarlo, podemos guardar. En esta parte de guardar, por ejemplo, nosotros vamos a ver que llenamos los campos de indexación y podemos guardar. En la parte de guardar, ustedes van a ver que tenemos el sobreescribir, el guardar como, ¿sí?, con un nombre diferente, y el tipo del archivo, que en la parte de gestión documental se guardan en PDF o TIFF, y guardar como una nueva versión. ¿Sí? Esto del versionamiento es muy importante para algunas empresas, porque así se pueden ir conservando los diferentes documentos sin alterar el original. Se puede ir trabajando los documentos y obviamente el documento primario con el que se parte no pierde su naturaleza o su configuración inicial. Y adicional a eso tenemos otro tipo de iconos que pueden servirnos para enviar a un flujo de trabajo, a nuestra carpeta de favoritos, a una carpeta en específico, como adjunto en un correo electrónico. ¿Sí? Luego de esto ya vamos a ver que podemos extraer páginas o podemos añadir páginas, y esto sirve mucho, o nos hemos dado cuenta que sirve mucho cuando tenemos documentos que se deben ir completando a través de un proceso. Cuando nosotros manejamos procesos, por ejemplo, en el caso de las cooperativas, en donde nosotros tenemos o vamos a ver un permiso, por ejemplo, para un crédito, nosotros podemos guardar el documento primario o el formulario, y a través del tiempo podemos seguir añadiendo páginas como una cédula de identidad, actualización de ciertos documentos o archivos, hasta que el documento llega a completarse. Y luego, ya cuando nosotros posteriormente hacemos la búsqueda del documento, pues ya vamos a tener el mismo completo. Adicional tenemos también ciertos iconos para acercar, alejar, para manejar el documento, girar documento, colocar cierto tipo de gráficas, cierto tipo de fotografías, y tenemos dos iconos importantes, que son el de estampas, los cuales pueden funcionar. Si ustedes ven, puedo crear estampas, o algunas ya las tengo creadas, en donde yo voy a poder poner ciertos sellos en un documento en donde fue aprobado, y nos va a resultar la fecha y la hora en que fue colocado este sello. Y si ustedes se fijan, en el lado izquierdo inferior está cuál es la persona o el usuario que ingresó a modificar el documento. ¿Sí? También podemos poner encima de ese aprobado, o podemos hacerlo, poner firmas. ¿Sí? Las firmas se pueden ser creadas como una nueva. ¿Sí? Aquí vamos a crear alguna firma, vamos a poner, si es que se necesita, contraseñas, nombres, y luego vamos a poder aplicar, en este caso, la firma que está guardada. ¿Sí? Esta firma que está guardada, como ustedes ven, dentro ya del casillero.
que podría ser una firma de autorización o que el documento ya fue procesado. Esto es lo que nosotros manejamos, que son cosas realmente sencillas y que es lo que nosotros estamos manejando dentro del gestor documental, ¿sí? Aquí nosotros trabajamos el documento. No necesariamente todos los usuarios van a tener estos accesos, puesto que a lo mejor hay usuarios solamente de consulta y el usuario de consulta solo tiene que buscar el documento, revisarlo y simplemente cerrar. Ok, una vez que hemos visto cómo se trabaja con los documentos, vamos a regresar nuevamente hacia nuestro administrador y vamos a ver acá en la parte de gabinetes que nosotros tenemos dividido por, eh, por empresa, o puede ser por tipo de documentos, o puede ser por áreas, por diferentes secciones. Esto ya mucho dependerá de la estructuración que uno se le pueda dar al archivador o a donde va a contener la información, ¿sí? Nosotros podemos ingresar, por ejemplo, a empresas Wayne y acá ya vamos a ver, antes teníamos solo una carpeta, ustedes van a ver ahora que ya tenemos otras carpetas, tenemos otros documentos que son diferentes y que obviamente están en otra locación, ¿sí? A estos documentos nosotros podemos igual generar ciertos cambios o generar ciertos trabajos dentro del proceso de los documentos y luego volverlos a guardar para las posteriores búsquedas. Adicional a esto, nosotros tenemos varios módulos, que eso lo vamos a tratar en alguna otra sesión, porque vendría a ser un poco largo. También tenemos la parte de administración, o también la parte de herramientas, pero de aquí lo más importante que podemos rescatar o podemos hablar es acerca de el registro de auditoría. El registro de auditoría nos permite a nosotros poder saber qué sucedió con la aplicación, qué sucedió con el archivador, qué sucedió con el documento, ¿sí? Para nosotros poder mantener una organización y básicamente la parte de seguridad con respecto a los archivos, que estos no hayan sido eliminados, borrados, nosotros podemos sacarlo aquí, podemos hacerlo por intervalo de fechas, ¿sí? Y podemos realizar búsquedas tanto simples como complejas de los documentos o de las acciones que se tomaron dentro del gestor documental. Luego vamos a volver nuevamente y vamos a irnos, como ustedes van a ver, para consultas en el lado izquierdo. Si nos ponemos encima del documento, vamos a ver el documento solamente como visualización. Esta visualización nos va a permitir imprimir, ¿sí? O nos va a permitir colocar cierto tipo de notas o revisar el documento como tal. Esto ya viene a ser parte de la aplicación o de la estructura de Dogme, en este caso de MS del gestor documental. Ok, nos regresamos nuevamente al inicio y vamos a partir de la parte de administración. En administración, en la parte de web, nosotros tenemos algunas posibles configuraciones dentro de Dogme. Una de ellas es la creación de usuarios, la creación de grupos, la creación de archivadores, plantillas de correo electrónico. Aquí trabajamos con el módulo de flujo de datos. Vamos a poder colocar temas, ciertos temas en los recuadros iniciales, en la gráfica para la interfaz de la aplicación. Aquí configuramos el correo electrónico, los derechos de cada uno de los archivadores y la contraseña que administra la plataforma. Normalmente, nosotros empezamos por la creación de archivadores. El archivador es la base o la raíz en donde vamos a contener nuestros campos de indexación y donde van a estar ubicadas las carpetas, donde a la vez tendrán los documentos que son digitalizados o importados hacia nuestro gestor documental. Cada uno de estos archivadores, que por cierto podemos crear n cantidad de archivadores, los podemos luego configurar y podemos ingresar índices
de acuerdo a las necesidades que tenga el cliente. En este caso, nuestro archivador alquiler tiene un tipo de documento, un nombre del inquilino, el apellido del inquilino, la fecha de firma del contrato, la fecha en que se mudó el inquilino, la renta mensual total y la dirección del inquilino. Todos estos campos de índices han sido creados de manera rápida dentro del archivador. Luego tenemos la parte de creación de grupos. Los grupos normalmente se crean antes de los usuarios porque esto nos va a dar cuáles van a ser las respectivas restricciones o accesos que se tengan dentro de la documentación. Nosotros tenemos grupos de administradores, tenemos grupos de empleados, podemos tener nómina. Los grupos también son creados de acuerdo a las necesidades del usuario y se puede crear N cantidad de grupos. A partir de los grupos, de la creación de grupos, como ustedes van a ver, hay el número de usuarios o los usuarios que serán creados en la parte superior. Cuando nosotros creamos un usuario, ese usuario va a tener ciertas características, ciertos datos que son inicialmente pedidos. Y luego vamos a ver que cuando nosotros aplicamos o cuando nosotros ingresamos hacia alguno de los usuarios, ¿sí? Nosotros vamos a ver que tenemos la edición de derechos y restricciones hacia el usuario. Aquí nosotros tenemos tres partes principales que son los derechos de sistema que normalmente tiene el administrador de la plataforma. Tenemos los derechos de acceso que van a ir de acuerdo a los archivadores, ¿sí? Dentro de los archivadores nosotros tenemos la posibilidad también de gestionar carpetas, ¿sí? A qué carpetas puede ingresar nuestro usuario y por la carpeta o por el archivador vamos a tener los derechos de función. En el caso de los derechos de función, aquí es todo lo que nosotros pudimos ver en la barra de herramientas de nuestra edición de documentos. Aquí nosotros vamos a ver si es que el usuario puede eliminar, puede imprimir, puede borrar, puede crear, puede borrar un archivador, puede borrar un folder. Entonces nosotros vamos a darle aquí todas las características de funciones y de derechos a las funciones que el usuario tenga o se le haya concedido el derecho. Y ya luego nosotros en la parte de plantilla de correo electrónico ya son temas un poco menos importantes, se puede decir, porque ya son configuraciones básicas en donde va a recibir el usuario, por ejemplo, su contraseña para inicio de sesión dentro del web y la parte de flujo de trabajos, que eso ya es como un módulo adicional, pero que nos ayuda básicamente a hacer ciertos procesos de aceptación o rechazo con documentos que pueden ser trabajados de manera progresiva para algún proceso en específico documental. Y lo demás pues son ya configuraciones básicas de la aplicación. Acá vamos a regresar nuevamente a nuestro explorador y vamos a regresar a nuestra pantalla principal en donde vamos a ver aquí las dos formas que tenemos para subir los archivos. Como ustedes saben, en el proceso, luego de haber hecho la parte de archivística, luego de haber hecho la digitalización, podemos subir archivos a nuestro gestor documental de los que ya teníamos digitalizados. Esta pantalla o este acceso que nos va a dar la posibilidad de subir la carga de archivos para luego ser procesados y ser gestionados e indexados en la aplicación. Nosotros tenemos dónde vamos a navegar, hacia dónde nos vamos a ir. En este caso estamos dentro del archivador de Empresas Wayne y dentro de Empresas Wayne podemos manejar cualquiera de las carpetas para poder enviar la información que será seleccionada aquí en elegir archivos. Una vez que nosotros elegimos los archivos, ¿no es cierto? Vamos a subir todo o vamos a ir subiendo documento por documento para que esta información luego pueda ser procesada, como vemos acá en el explorador de documentos, los archivos que han sido subidos, por ejemplo, la factura número 1, factura número 2 o factura número 3, para indexarla, trabajarla, editarla o realizar cualquier otro trabajo dentro del documento. Si regresamos nuevamente, vamos a tener también el escaneo
En este caso, el plugin de escaneo de DocuWeb no está disponible, haga clic para instalarlo, ¿sí? Nosotros aquí podemos instalarlo para que nos reconozca el escáner. Y aquí lo bueno del escaneo directo es que vamos a poder manejar un equipo para digitalización, lo vamos a poder configurar y vamos a poder llenar la información en una misma vez, de una misma vez. Así ya sube el documento con la información requerida. Pero en muchas ocasiones, nosotros lo que hacemos primero es realizar el proceso de digitalización por un tema de costos, por un tema de facilidad, por un tema de estructura de la documentación, por personal, en donde a veces es muy preferible llevar la digitalización primero y luego hacer la importación de documentos para hacer la indexación. ¿Sí? Pero nos permite la aplicación también hacer de la manera como la estamos viendo ahora. Y ya luego, cuando nosotros tenemos la documentación arriba, se puede decir, tenemos la documentación arriba, nosotros podemos hacer la búsqueda. Y la búsqueda va a estar también en función de los permisos que ya dimos anteriormente y que puede ser ya usada para realizar o encontrar el documento que necesitamos. Nosotros vamos a ver que podemos vernos aquí todos los gabinetes o todos los archivadores y vamos a ver que si nosotros elegimos algún tipo, algún nombre o el campo que nosotros hemos llenado, nosotros vamos a ver acá que tenemos por ejemplo, veamos, no hemos llenado todavía, pero podemos buscar por el título que contenga factura 1, ¿sí? Y nos van a aparecer todos los documentos que contengan el nombre o el título del documento factura 1. ¿Sí? Entonces, nosotros vamos a buscar de esa manera la documentación. Aquí, por ejemplo, no nos ha encontrado resultados. A lo mejor estamos buscando en algún lado en donde apellido del empleado. Va a aparecer aquí. A ver, veamos. Título del documento. Este es. Vamos a hacer la búsqueda. Y tampoco nos aparece. Acá va a depender mucho de cómo pongamos el nombre del documento. O yo estoy escribiendo mal el valor. Sí. Nos vamos a ir acá. Vamos a ir aquí. Vamos a ir a facturas pendientes. Están facturas pendientes. Ya. Estas facturas pendientes están dentro de un flujo. Por lo cual vamos a irnos a otro tipo de documentos. ¿Sí? Vamos a abrir un gabinete. En donde vamos a poner acá alquiler. Por ejemplo. Y vamos a ver que el contrato de arrendamiento, si nosotros lo vemos acá, tiene este nombre, título del documento, ¿sí? Lo vamos a copiar y lo vamos a cerrar por un tema de que ustedes lo puedan ver. Yo lo pego acá y cuando hago la búsqueda debería aparecerme ese documento, ¿sí? Acá está, título del documento. Como están creados algunos campos, normalmente, como ustedes vieron, debemos saber a qué operador o a qué nombre de índice debemos colocar el valor. Yo tengo un título del documento
documento con D mayúscula, y tengo un título del documento, documento con D minúscula. Por lo tanto, no me está encontrando la información que requiero. Pero en este caso corregimos, pusimos el título del documento con mayúscula, el nombre del documento, y ustedes van a ver que nos aparecieron 3 documentos, ¿sí? Entonces, aquí nosotros obviamente podemos seguir haciendo cierto tipo de búsquedas para filtrar la información, o en su defecto podemos ir buscando, aquí no son muchos documentos, y podríamos descargarlos, ¿sí? Podríamos descargarlos o exportarlos en PDF o exportarlos en un CSV. Esta parte sería lo que nosotros vemos como búsqueda. Y al lado nosotros tenemos la bandeja de entrada de flujo de trabajo. Cuando nosotros contamos o compramos, este es un módulo adicional, compramos el módulo adicional de flujo para hacer cierto tipo de procesos de aceptación o rechazo dentro de nuestro manejo documental. ¿Sí? Este vendría a ser Dogmi DMS. Como ustedes ven, la aplicación realmente no tiene ninguna dificultad. Nosotros como DataPro les ofrecemos, o si ustedes gustan, podemos realizarles la cotización de nuestra plataforma o de nuestro servicio, tanto de archivo, digitalización y gestión documental. Contamos con equipos de marca Canon, excelentes equipos. Luego ya tendremos otras exposiciones acerca de escáneres, de tipos de escáneres, y como gestor documental DO. Este es básicamente nuestro gestor documental y con lo que nosotros normalmente trabajamos. Si alguien tiene alguna pregunta, y si no, caso contrario, queremos agradecerles mucho por la atención que han tenido con nosotros, y cualquier pregunta o inquietud que tengan, pueden enviarnos correo electrónico que está dispuesto en el link de la reunión, o comunicarse con sus asesores para poderles cotizar en este caso una proforma si necesitan el servicio, y se puede hacer un levantamiento de información. Ustedes ya saben las partes en archivo, que es lo que se debería tener como objeto principal, y nosotros estaríamos gustosos en atenderles. Esperamos que tengan una buena tarde, les agradecemos mucho y estamos en algún otro momento con ustedes. Si no hay preguntas, muchas gracias y una buena tarde.